5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiele la espalda para siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos viendo este tema, el tema de la elección incondicional, y es un tema bastante delicado, bien delicado, y debemos de saberlo entender correctamente a la luz de la palabra. El hermano mencionaba algo hoy en la mañana, dando la bienvenida. El hermano Wilfredo decía que si una persona viene al Señor y pide misericordia, Él accede a esa misericordia, es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? La Biblia nos enseña que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo rechazará. Definitivamente así es, ¿verdad? Así es. Y como yo explicaba anoche, no debemos nosotros, a aquellas personas que todavía están afuera, pensar o ver a aquellas personas que nosotros vemos afuera que todavía no están en el Evangelio, decir ya no tienen oportunidad o no son personas elegidas. Debe de haber un deseo de buscar del Señor y querer agarrarse del Señor como Jacob lo hizo y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y ese debe de ser el deseo de todo hombre y de toda mujer, el ser bendecidos con la salvación. Pero es importante como iglesia que nosotros podamos conocer y entender las verdades doctrinales que los primeros padres de la iglesia enseñaron. Veníamos en el camino en este momento y me hacía algunas preguntas mi esposa con respecto al Evangelio, y yo le decía que el problema ha sido que por muchos años no se ha enseñado correctamente la palabra del Señor. Por muchos años no se nos enseñó, y yo lo he visto de esta manera, que se ha enseñado muchas cosas no importantes en la iglesia, No, se han enseñado muchas cosas, y las predicaciones que comúnmente se enseñan, todo tiene que ver con nosotros mismos, que el pastor se para al frente y comienza a decir que nadie le quiere la familia a él, que nadie le quiere a los hijos, y que él se siente bien sufrido porque nadie los quiere y que sus hijos los maltratan. Y esas son la mayoría de enseñanzas que tenemos en el día de hoy. Otras enseñanzas se enfocan solamente en la sanidad física. ¿Es importante? Sí, es bueno, y anhelamos y oramos cuando un hermano está enfermo para que pueda ser sanado. Pero mayormente se enfocan en la enfermedad física, salud. Otras se enfocan en la felicidad nada más, solamente en la felicidad. Otros se enfocan solamente en el amor, ¿Es importante la felicidad? Bueno, los cristianos, si viven en santidad, son felices. Aunque estén enfermos, aunque no tengan dinero, pero un cristiano santo es un cristiano feliz. Una familia santa es una familia feliz, aunque no tenga dinero y aunque haya enfermedad en medio de ella. El amor es importante. La Biblia dice que debemos de amarnos unos a otros. Y dice que el amor, el Señor es amor, y que los que estamos en Él debemos de vivir en ese amor. Es importante, sí. Pero la gente está hablando de un amor, no un amor con respecto a lo que Dios demanda. Entonces, las predicaciones que han venido, no y luego, sino de hace muchos años atrás. Yo me recuerdo cuando nosotros estábamos pequeños, había un programa que se llamaba Club 700. Y yo me acuerdo que lo mirábamos en el canal, allá en la televisión blanco y negro, y lo escuchábamos en ese tiempo. Y desde ese tiempo, los 80, desde ese tiempo ya estaban predicando mentiras.
Ahora yo lo analizo y todo lo que ellos hablaban de cruzadas, de sanidad y de que levantaban no sé a cuántos paralíticos, pero era mentira, nunca los levantaron, no era verdad, no los levantaban, porque ahora hay testimonios de gente que fueron engañadas, que ya son ancianos y siguen siendo paralíticos y dicen ellos sus testimonios, nosotros fuimos a esas cruzadas y nunca nos hicieron caso, sino que tenían un grupo selecto para poderlo hacer que supuestamente se levantaban. Y ahora analizando todas las enseñanzas desde esos años que era blanco y negro todo y se enseñaba todo ese tipo de cosas, el evangelio ha sido enseñado de una manera incorrecta. Ha sido enseñado no en todos los lugares, pero en muchas iglesias el evangelio que se nos ha metido a nosotros es un evangelio que no conocemos las verdades profundas y por eso no hay gozo en nuestros corazones. Por eso no hay gozo en la vida del cristiano con el evangelio, solo con el evangelio. Ahora se necesita el joven entretenimiento. Hay que entretenerlo. Hay que hacer esto para que las personas se sientan contentas en la iglesia. Hay que hacer reuniones. Los líderes están haciendo reuniones para poder ver qué podemos hacer para que la gente no se vaya. Qué podemos hacer para que la gente esté contenta, para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta agradable, para que los jóvenes se sientan felices, para que los jóvenes quieran estar ahí. Hay que hacer fútbol, hay que hacer un montón de actividades, hay que hacer rifa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para estar contentos. ¿Por qué? Porque la gente no está contenta solo con el evangelio. Y ahí hay un problema. Si la gente no está contenta con el evangelio, entonces no quiere el evangelio, sino que quiere beneficios del evangelio. Y ahí se convierte en pecado. Porque nosotros debemos de estar contentos solamente con lo que entendemos que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, entendiendo nosotros que la elección ha venido de parte de Dios, pero entendiéndola y poniéndola en nuestro corazón, exactamente donde debería de estar, habrá felicidad en todo tiempo. En todo tiempo, nada los detendrá. Vendrá enfermedad, estaremos felices. No le voy a decir que se estará riendo todo el tiempo la enfermedad porque produce dolor, produce tristeza, pero habrá felicidad. Habrá escasez, habrá felicidad. Vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar a Dios, vamos a querer seguir al Señor hasta el último momento. Habrán problemas familiares, voy a caminar en el Señor. Habrá tristeza en el trabajo, voy a seguir al Señor. ¿Por qué? Soy una persona que Él me ha salvado. ¿Por qué me salvó? Él quiso salvarme. Pero si nosotros no entendemos eso, entonces nunca podremos entender el evangelio verdadero. Es tiempo que ya no perdamos el tiempo. El tiempo es muy importante para estar enseñando fábulas y cuentos desde aquí. Ya nos han contado muchas fábulas, ya los han contado muchos cuentos. Debemos de saber y conocer la verdad. Estos temas son muy delicados y debemos de pedirle al Señor para poderlos entender. Y no los entenderemos a plenitud ni cuando estemos en el cielo. Hay unas personas que creen que conocerán todo en el cielo cuando estén en el cielo. No, no es así. Dios seguirá siendo infinito. Dios seguirá siendo infinito. Nunca podremos conocer totalmente a Dios ni en el cielo. Nunca. Porque Él es tan grande. No es como un predicador de ese canal TVN dice que Él vio a Dios y que Dios mide 1,90. Dice que Él vio a Dios, Dios se le reveló en una revelación y Él vio a Dios y la estatura de Dios es de 1,90. Entonces Dios, si mide 1,90, casi es igual que nosotros. No es ese Dios el que nosotros debemos de conocer. Es el Dios verdadero. El Dios que no es que está en la tierra está dentro de Él, porque Él es omnipresente. Él es omnipresente, Él no tiene un espacio. El espacio está en Él, en sus manos. Él es el Dios que nosotros debemos de conocer. Entonces Romanos nos enseña con respecto a la doctrina que estamos viendo desde anoche. La gente es escogida por Dios. Dios salva a las personas. Como yo dije anoche, Dios no elige a nadie para ir al infierno. Dios no elige a nadie para ir al infierno. Dios simplemente deja que la persona se vaya porque la persona va ahí gustosamente. Mire, la persona mira en la cajetilla de cigarro, dice, por ejemplo, fumar produce cáncer. La gente no se detiene. ¿Sí? La gente uno tras otro. Las unidades de la ONG hacen anuncios y ponen un anuncio de una persona antes de fumar y después de fumar y ponen un pulmón sin fumar, un pulmón que ha fumado sucio, se ve del polvo. ¿Sabe qué han hecho? Han puesto demandas para que esas ONG puedan censurar y puedan dejar de poner esos comerciales porque dice que son ofensivos. Son ofensivos a la gente que está fumando, dice, porque la gente no quiere que se le diga nada, la gente no deja de fumar. La gente puede dar los rótulos ahí, a los jóvenes dice, hay un anuncio y dice, es delito venderle a un joven cigarro. Viene el joven y se pone en la entrada de un 7-Eleven, cualquier tienda, diciéndole a un adulto que por favor se los compre porque quiere fumar.
porque quiere fumar. El alcohol dice que es dañino tomar, La gente no se detiene de tomar. Yo nunca he visto una ven que diga discoteca tal para poder llevar a las personas, pero están llenas las discotecas de personas. Las únicas que tienen es la iglesia, pero ninguna persona en la calle que va caminando nunca nos ha hecho una señal. Mire, disculpe, pare, llévenos a la iglesia. Yo nunca he visto eso. Nunca nadie los ha hecho parada. Pero la gente va corriendo a los lugares donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay sexo ilícito. ¿Por qué? Porque lo aman y les gusta eso. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Bueno, de toda esa gente que va, Dios rescata personas. Y Dios detiene personas. Aquí hay gente que anduvo en la disco. Hay gente que anduvo en la disco, hay gente que anduvo borracho, hay gente que anduvo en droga, anduvimos en adulterio, fornicación, en perversidades, en pornografía, todo. Ahí estábamos. Pero ¿cómo fue que fuimos rescatados de ese lugar? Bueno, Dios en su misericordia nos escogió, nos apartó. Y el resto de personas van caminando. Amigos míos, compañeros de trabajo, ya murieron. Y murieron en esa condición, en la condición que yo me encontraba con ellos. ¿Dónde se encuentran? No están en el purgatorio, como dice el catolicismo. Están en este momento sus almas en el infierno, esperando recibir el cuerpo para ser condenados totalmente. Para ser condenados. ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí en la iglesia. ¿Porque yo lo busqué? No. ¿Porque yo quise? Tampoco. ¿Porque yo lo anhelé? Nunca. Fue porque Dios quiso. Él me trajo y Él lo anheló. A cada uno de nosotros es la misma forma. Es la misma historia. Diferentes pecados, sí, pero la misma condición, muerto. Ahora dice el apóstol Pablo acá, dice el apóstol Pablo en el texto que hemos tomado, dice en Romanos 5, así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, escogido por gracia, o sea, solamente por un deseo de Dios, gracia, es algo que a Dios le ha placido. Y si por gracia ya no es por obras de ninguna persona. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si está diciendo el apóstol Pablo, si una persona de estos que han sido escogidos ha hecho algo para poder ser escogido, entonces ya no ha sido escogido por gracia. Ya no ha sido escogido por gracia, sino fue escogido por algo que él hizo. Pero sabemos nosotros, según lo que está diciendo acá y lo que hemos estudiado, que nadie ha hecho nada para poder agradar al Señor, porque no ha podido, porque no ha habido ninguno justo. Dice, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Qué es lo que buscaba Israel? Bueno, lo que buscaba Israel era ser el pueblo escogido, ¿sí? El pueblo escogido de Dios. Israel buscaba ser el pueblo, mantener aquello que Dios le había dicho, serás mi especial tesoro. Serás mi especial tesoro y nadie podrá tocarte y serás ese pueblo, serás como la niña de mis ojos, le decía el Señor a Israel, estarás tan cerca de mí que serás como la niña que yo tengo en los ojos y eso es lo que Israel quería con su ritual, con su forma de culto diario, pero era un culto que ya estaba muerto. Israel estaba muerto. Vemos que Malaquías termina, pasan 400 años desde Malaquías hasta Mateo. Hay un lapso de 400 años que Dios no dijo ninguna palabra porque ya no quería hablar nada con Israel. Ya no quería. Isaías dice de que ya no quería, no podía ni soportar las fiestas solemnes, ya no podía soportar los sacrificios, los carneros gordos que le traían, aquella falsa adoración. Israel había perdido ya la línea que Dios le había dado. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si no lo alcanzaron, bueno, como nación Israel se pervertió. Israel se pervertió como nación y hasta el día de hoy Israel está perversa. Israel es pervertida. Israel tiene el mayor desfile de homosexuales en todo el año. No hay una nación que tenga el mayor desfile de lesbianas y de homosexuales en todo el mundo que Israel. Exactamente, en Jerusalén, en Tel Aviv, se lleva el desfile más grande de homosexualismo de todo el mundo. Israel está pervertido. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿No lo alcanzaron? Bueno, como nación se ha pervertido. Pero dice el apóstol Pablo acá, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. El apóstol Pablo era uno de ellos. El apóstol Pablo era un judío y él sí lo había alcanzado. Pedro era un judío. Los 120 que creyeron en el Pentecostés eran judíos. Juan era judío. Todo eso, esa gente sí lo habían alcanzado, pero habían sido ¿cómo?
Dice el apóstol Pablo, bueno, Israel no lo ha alcanzado como nación, poderlo decir, pero sí los escogidos, sí lo ha alcanzado. ¿Y los demás? ¿Qué sucedió con los demás? ¿Qué sucedió con Caifás? ¿Quién era Caifás? ¿Se recuerdan de Caifás? Bueno, Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. El sumo sacerdote, el mayor líder que Israel podía tener. ¿Qué sucedió con Caifás? Bueno, Caifás está en el infierno en este momento. ¿Por qué? Porque fue aquel que dijo, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada, les dijo. Tiene que morir un hombre y no toda la nación. ¿Y de qué hombre estaba hablando? Estaba hablando de Jesucristo. Fue aquel el que menospreció a Jesucristo cuando lo tuvo enfrente. Él tuvo al Dios Todopoderoso enfrente. Pero ¿sabe qué? Tenía su corazón endurecido. Tenía su corazón endurecido. Pero aquella mujer, María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, ¿qué pasó con ella? ¿Ah? Fue escogida. ¿Sí? Caifás, el sumo sacerdote, andaba la ley en todas las manos porque ellos andaban acá papelitos, andaban aquí papelitos, andaban todos papelitos en todos lados, andaban la ley en una cajita acá, como la anda todo rabino, la anda acá, andaban la ley en los mantos escritos, toda la ley también, y todo el tiempo andaban tocando la ley, la andaban tocando en rollitos y andaban caminando, y nadie era más respetado que un sumo sacerdote, pero estaba endurecido. Pero aquella mujer fue escogida. Aquel chiquitillo, aquel pequeño de estatura, Zaqueo, fue escogido. Aquel hombre recaudador de impuestos que estaba sentado avergonzado, Mateo, Leví, fue escogido. ¿Por quién? Por Dios. Entonces está diciendo acá, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, alcanzaron aquello de que el pueblo había sido dicho, tendrán un solo Dios y serán su pueblo, serán sus hijos. Está diciendo acá, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobie la espalda. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Dios lo escogió a usted? ¿Cuándo Dios escogió al cristiano? ¿Cuándo? ¿En qué momento se da esa elección? ¿En qué momento Dios nos escogió? ¿En qué momento Dios nos escoge como cristianos para ser salvos? Dijo el gran predicador Spurgeon, si Dios no me hubiese escogido antes de nacer, dijo Spurgeon, yo nunca hubiese sido escogido. Porque Él nunca hubiese visto algo en mí agradable para escogerme. Él dijo, si Él me hubiese escogido grande, entonces Él nunca me hubiera escogido porque yo nunca he hecho nada bueno para que Él me escoja. Él tuvo que haberme escogido antes de nacer, dijo Spurgeon. Pero no es lo que Spurgeon pensaba, sino lo que la Biblia decía. Y Spurgeon lo había leído. ¿Cuándo Dios escoge al hombre? Dios lo escoge antes de nacer. Dios lo escoge antes de nacer. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Escritura. Veamos aquí algunos textos que nos enseñan cómo se da esa elección. Vemos Efesios capítulo 1. Y esto debería de servirnos para maravillarnos a nosotros. Para maravillarnos y vivir agradecidos y vivir contentos y querer dar más al Señor y querer santificarse para el Señor y querer cantarle al Señor y querer ser fieles al Señor. De saber que antes de usted nacer, aquel que ya es cristiano, antes de yo nacer, antes de cada cristiano en todo el mundo, aunque ande ya descalzo, aquellos cristianos que van a la iglesia en esos países donde no tienen dinero y van caminando contentos, van descalzos para la iglesia y entran a la iglesia descalzos y entran con alegría porque puede haber una pobreza externa, pero hay una riqueza interior al saber de que Dios nos escogió desde antes de nacer. Ya había un plan para que nosotros ser salvos, aquellos que han creído. Efesios 1 dice el versículo 4, velamos desde el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. En Cristo nos había escogido. ¿Cuándo los escogió? Bueno, dice acá que fuimos escogidos antes de Génesis. Antes de Génesis capítulo 1,
Usted que está en este lugar, en su omnisciencia Dios y en su presencia, ya los había escogido. Dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un cristiano. La iglesia dice que será pura, será sin mancha, la novia del Cordero. Y a usted fue llamado antes de nacer para que fuera parte de la iglesia. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué lo hizo hacer esto? Bueno, lo hizo en amor. El amor de Dios fue el que llevó que Él escogiera personas que no habían nacido, pero Él sabía que iban a nacer. Él sabía que iban a nacer y sabía que iban a ser perversas. Sabía que nos íbamos a rebelar en contra de Él. Sabía que íbamos a pasar un lapso de tiempo pecaminoso, pecando, tirados al pecado, borrachos, sucios, viciosos, adúlteros, fornicarios, todo tipo de cosas. Pero el amor de Él ya estaba puesto en nosotros antes de nacer y sabía que en un momento los iba a tocar por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos había predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, porque antes de la fundación del mundo sabemos nosotros que ya Cristo había sido inmolado, dice Apocalipsis, había sido inmolado y por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? El puro afecto de la voluntad de Dios significa que solamente fue porque Dios quiso hacerlo. Nadie obligó a Dios. Nadie le dijo a Dios una sugerencia, salva a este otro. O nosotros no hicimos nada. O piense usted, ¿qué fue lo bueno que usted hizo? ¿Qué fue lo bueno que yo hice antes de venir al Evangelio? Si todavía siendo cristianos seguimos haciendo cosas malas, ¿cómo debemos de haber hecho antes de ser cristianos? Pero el afecto de la voluntad de Dios, el puro deseo de Dios fue el que nos hizo para que ahora nosotros seamos lo que somos, una alabanza de gloria de su gracia. Nosotros somos una alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, oiga bien, en todo el mundo está el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y aquella que es el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, donde quiera que esté, está alabando a Dios. ¿Sabe por qué lo alaban? ¿Sabe por qué lo alaban? Como dije ayer, no lo están alabando por un carro que está parqueado, como el día de hoy que la gente testifica por locura, que se dice un montón de cosas y a los 6 meses la gente ya no la ve en la iglesia uno. Pasan a decir que han recibido este milagro y un año después ya no están en la iglesia. La iglesia verdadera solamente alaba a Dios por algo. ¿Por qué lo está alabando? Su gracia, su gracia. La alabanza viene en Apocalipsis. ¿Por qué alaban al Cordero? ¿Ah? ¿Quién está alabando al Cordero por una esposa? ¿Quién está alabando al Cordero por un carro? ¿Quién está alabando al Cordero por un sueldo? ¿Sabe por qué lo están alabando? Por su gracia. Porque nos escogió y nos salvó. Y murió para ser salvo. Nadie va a ir al cielo por tener un buen carro. Nadie va a ir al cielo por tener una casa de 6 dormitorios. Nadie va a ir al cielo por tener buena cuenta en el banco. Nadie va a ir al cielo por andar bien vestido. Nadie va a ir al cielo por ser conocido en este mundo. El que va a ir al cielo porque Cristo lo salvó por medio de su gracia. Entonces está diciendo que la alabanza que se le da aquí y la que se le dará en la patria celestial será por su gracia. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de entender que es salvo por gracia, con la cual nos hizo aceptados en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, vuelve a decir el apóstol Pablo, predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad, a fin de que seamos, dice nuevamente, para alabanza de su gloria. No hay nadie más que pueda adorar al Señor de una forma verdadera que aquel que entiende que ha sido escogido, que ha sido salvo por gracia. Esa persona de verdad alaba al Señor. ¿Por qué no hay motivo de gozo en nosotros cuando alabamos al Señor? ¿Por qué no hay motivo de gozo por querer leer la Escritura? ¿Por qué no hay motivo de gozo de querer hacer más para el Señor, dar más al Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, todo? ¿Por qué? Porque no entendemos que no merecíamos
Nosotros creemos que merecemos solamente lo bueno, se nos ha enseñado, pero no es verdad. No es verdad, nosotros solamente merecíamos el castigo de Dios, pero Dios nos ha salvado. Cuando nosotros entendemos eso, entonces alabamos al Señor, alabamos al Señor. Veamos un texto más para apoyar esto. Segunda de Timoteo nos enseña también, veamos un texto más. Dice segunda de Timoteo, ¿cuándo se dio a cabo la elección? No fue que nos eligió en el momento que creímos. Eso no se llevó en el momento que nosotros entramos a la iglesia por primera vez, o en el momento que nos presentaron cuando estábamos pequeños, o en el momento del bautismo. No, la elección se dio, dice acá, hemos leído Efesios, ahora 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho. No fue por eso que Dios vio algo bueno, como el hermano dijo ahora, el hermano leyó donde dice, si tuviera hambre yo no te lo pediría a ti. Yo no te pediría a ti, dijo el Señor por medio del salmista, porque todo es de Él. Entonces nosotros no pudimos hacer nada para poder apantallar a Dios. Nadie puede hacer nada para apantallar a Dios. ¿Por qué fue que Dios nos salvó? Dice que según el propósito suyo, era un propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dio? Antes de los tiempos de los siglos, antes de que comenzaran los siglos, o sea, la edad, los años, antes de que hubiera un tiempo, antes de que hubiera calendario, ya Dios lo había escogido a cada uno de aquellos que somos cristianos. ¿No es grande? ¿No es maravilloso entender eso? ¿No es maravilloso entender eso? Que cuando usted andaba en el vientre de su madre, Dios ya sabía que lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Y cuando nació lo siguió protegiendo, hizo cosas malas, hicimos cosas malas, sí, pero todavía Dios sabía, este es mío, yo lo voy a salvar. Se va a revelar un tiempo, va a ser malagradecido, va a ser malcriado, va a pegar patadas en contra de mí, no va a querer nada con mi palabra, se va a burlar, va a rechazar a los que le predican, va a menospreciar a sus padres, va a menospreciar su palabra, pero un día yo lo voy a tocar. Y ese día llegó, ese día llegó. Y hoy estamos acá, dice, antes de los tiempos, de los siglos. Dice ahí también Timoteo 2, también nos enseña, Timoteo 2, dice, por tanto, todo lo soporto, dice el 2:10 de segunda de Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor, ¿de quién? ¿Por quién soportaba esto el apóstol Pablo? ¿Por amor de quién? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo estaba soportando esto, y estos escogidos en esta parte no se refiere a los que ya estaban en la iglesia, sino se refiere a aquellos que todavía estaban fuera de la iglesia. Porque el que está en la iglesia ya tiene la salvación. Pero el que está fuera todavía, fuera hay escogidos, sí, hay escogidos. Hay borrachos que son escogidos, sí. Hay prostitutas que son escogidos, sí. Hay pandilleros asesinos que son escogidos, sí. Hay lesbianas que son escogidas, sí. Hay drogadictos que son escogidos, sí. Hay mentirosos que son, sí. Todavía andan afuera. ¿Quiénes son? Nosotros no lo sabemos. Tenemos que predicarle a todo el mundo. A esa gente que usted ve irreverente, ahí en el trabajo, en la escuela, en la calle, malcriado, nunca digamos, esta persona está condenada. ¿Sabe qué debemos decir? Ese era yo antes. Ese era yo antes. Ese era yo antes. ¿Qué significa? Que puede ser un escogido de Dios también. Y Dios puede cambiarlo en cualquier momento. Ese éramos nosotros antes. ¿Por qué los vemos ahora y nos ofende cuando los vemos de esa manera? Porque ya no tenemos la misma mente que antes teníamos. Pero ¿cuál debe ser nuestro propósito? Bueno, lo que el apóstol Pablo dice. Por tanto, todo lo soporto por amor. ¿De quién? De los escogidos. ¿Para qué? Para que también ellos obtengan la salvación. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo en el capítulo 17 de Juan? No solamente oro por estos que están enfrente de mí, sino que oro por otros que vendrán. Unos que no son de este redil. No están en este redil, pero vendrán a este redil. ¿De quiénes se refería el Señor en ese momento? De nosotros. De todos aquellos que creyeron, después aquellos gentiles que vinieron y creyeron, que no estaban en ese momento en el redil, pero Él fue a buscar, como leímos aquel día en el capítulo 15 de Lucas, uno por uno,
como oveja perdida, como oveja perdida. ¿Estábamos perdidos? Sí, pero eran ovejas. Eran ovejas, aunque perdidas. Lo que sucedió fue que fueron llevadas al redil donde deberían de estar. También Tito nos dice, Tito 1, adelantito ahí, Tito. No tenemos mucho tiempo, sabemos los domingos, hoy en la mañana solamente tenemos media hora para la enseñanza, pero vamos a tratar de terminar con esto. Tal vez no terminemos lo que es la elección, el tema, pero con estos textos vamos a terminar esta mañana. Tito 1 dice también cuándo se dio esa elección. Tito 1 dice del 1 al 2, dice Pablo, siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí dice el 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió. ¿Cuándo le prometió Dios a esto para los escogidos? Bueno, la promesa fue antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos. Y uno más ahí con respecto a esto del tiempo cuando Dios, veamos Primera de Pedro, vamos adelante unas cuantas hojas ahí de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Aquel día el hermano explicó esto con respecto a quiénes eran los de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Que dice, elegidos o escogidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos la Trinidad. Padre, Dios Padre, dice el Espíritu Santo de Jesucristo, haciendo la obra de elección para todos aquellos que serían escogidos. Que serían escogidos. Ahora, la gente dice, no estoy de acuerdo con esa enseñanza porque a muchas personas no les gusta hablar con respecto a la elección y hay una discusión. Yo quiero que entendamos esto. Hay iglesias que no aceptan este tema, la elección. No significa que no sean iglesias verdaderas. No significa que no sean iglesias verdaderas. Hay iglesias que no lo aceptan y dicen, no, nosotros creemos en lo que... Por ejemplo, hay iglesias que dicen, Dios escogió a aquellos que Él conocía de que le iban a creer. Dicen ellos, Dios escogió a aquellos que Él en su omnisciencia y en su presciencia sabía que le iban a obedecer. Entonces, si eso es lo que ellos creen y dicen que es verdad, entonces esto no fue antes de los siglos, porque tuvo que haber un momento en el que ellos iban a hacer algo bueno por Dios. Y eso se llama obras. Eso se llama obra. Y estamos aprendiendo de que no es por obras, sino que es por gracia. Pero no significa que la iglesia que enseña que no, la elección no es una iglesia cristiana verdadera. Sí, puede ser una iglesia cristiana verdadera que también que enseña y decide, no, nosotros creemos. Hay muchas iglesias que dicen que ellos solamente creen en el libre albedrío y no creen en las doctrinas de la gracia. No significa que no son cristianos. Sí, pueden ser cristianos. Pero nosotros, el problema acá es que nosotros debemos de diferenciar en lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos vivir en santificación y en agradecimiento verdadero, no creyendo que nosotros hemos puesto de nuestra parte, porque entonces Dios no lo ha hecho todo. Y es ahí donde viene el orgullo para el cristiano, que dice, yo lo hice, yo creí, yo busqué la iglesia. No, nosotros nunca buscamos a Cristo. Él no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Los perdidos éramos nosotros. Nosotros nunca anhelamos a Cristo. Él anheló, según la Escritura. ¿Por qué no le gusta a la gente esto? Porque a la gente no le gusta entender que hay personas que van camino al infierno y que Dios los deja que se vayan. No, dicen, no creo eso. Porque ellos dicen, entonces Dios sería malo. No, Dios es justo al hacer eso. Dios es justo al hacer eso, porque el castigo merece, el pecado merece castigo. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos esto? Lo comprobamos con la Escritura. Vamos a ver unos textos con respecto al hombre malo nada más y con esto terminamos. Primera de Pedro, también ahí mismo, el capítulo 2. El capítulo 2 de Primera de Pedro nos habla la diferencia entre lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha dejado que los hombres quieran hacer y dejarlos que vayan al camino que tienen que ir. Dice el capítulo 2, el versículo 7. Para vosotros pues, dice, para vosotros pues, lo que creéis,
Él es precioso, pero para los que no creen, dice, para los que creéis, nosotros, Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? ¿Para qué fueron? Fueron destinados. Pero dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿De dónde los llamó? Estábamos iguales a los primeros, en las tinieblas, a su luz admirable. Y dice el 10, vosotros que en otro tiempo no eras ¿qué? Pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos la diferencia de dos grupos. Ahora veamos Judas. Judas 1, el versículo 4. Pero veamos mejor desde el 3. Dice Judas 1:3, dice, amados, dice el apóstol Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Cuándo habían sido ellos? ¿Cuándo fue? Desde antes ya ellos habían sido destinados. Dios los ha dejado que vayan por ese camino y no los detiene. Eso es como que vayan dos ciegos caminando. Dos ciegos van platicando y hay una gran quebrada enfrente. Y ellos no llevan la varita como la varita que andan aquí, que está viendo. Y hay un gran abismo enfrente de una gran altura. Y usted ve a esos dos ciegos, pero solamente le dice a uno a su oído, hey, hay un abismo ahí, vente para acá. El otro no escuchó, se fue. Sí, cayó. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que no es de esa forma. Lo más triste de esta forma es como que vayan dos ciegos y usted grite, ¡hey! ¡Hey! Ahí está el abismo. Deténganse. Pero ninguno se quiere detener. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, y es lo que es la tristeza. Pero usted corre y toma uno de la mano. Y el otro cae. El otro cae donde él quiso caer. Donde él quiso caer. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. La gente va y se le está diciendo el Evangelio, pero la gente no lo quiere creer. La gente no lo quiere obedecer. La gente no quiere nada con el Evangelio. Se burlan, lo menosprecian. Si Dios no los detiene, todos caeríamos al infierno. Todos caeríamos al infierno. ¿Qué está diciendo estos hombres? Dice que fueron destinados para esto. Ahora, para anotar en el margen, les voy a leer Proverbios, para que usted lo pueda ver ahí, anotar en el margen de este Judas, Proverbios 16. (16:4) dice el proverbista, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas Dios las ha hecho para Él mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Hay maldad en Dios en todo lo que la gente dice que hay maldad? No, hay maldad en el hombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Y sigue siendo bueno. Y seguirá siendo bueno. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Vivir felices y contentos.
La única tristeza que debe haber en nosotros, ¿sabe cuál es? Es saber que hay parientes de nosotros que no son salvos todavía. ¿Qué debemos de hacer? Clamar por ellos. Pedirle a Dios que los salve. Pedirle a Dios por los amigos, pedirle a Dios por los vecinos, pedirle a Dios por los compañeros de trabajo, pedirle a Dios por la gente que anda afuera, pedirle a Dios por esos niños que van creciendo, para que Dios tenga misericordia de ellos y que estén entre sus escogidos. Esa debe ser la tristeza, pero de ahí para allá debemos de ser, como dice el Salmo, como dice el salmista, entrar por las puertas. ¿Con qué? Con acción de gracia. Con acción de gracia. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. No porque hayamos pagado, no porque ya tengamos algo bueno, no porque seamos guapos, no porque sean bonitas. Nos salvó porque Él quiso salvarnos, por su gracia, por su misericordia y por su amor. ¿Qué más necesitamos para ser felices? ¿Qué más necesitamos para ser felices? Vamos a orar. Padre, buen Dios que está en los cielos, gracias, Señor. Gracias, oh Señor, por su misericordia. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por permitirnos estar, Señor, esta mañana acá reunidos. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad. Gracias por permitirnos, Señor, el poder entender, Señor, esa gracia tan grande. Yo le pido que nos ayude a entender como iglesia, cada uno de los que estamos en este lugar, a darnos cuenta que todo depende, Señor. Todo dependió de salvación de usted, Señor. Ahora nosotros solamente tenemos que ser responsables, Señor. La responsabilidad humana tiene que estar en nosotros. Y responder en agradecimiento, responder en fidelidad, responder en rectitud, en obediencia, Señor, por lo que usted ha hecho por nosotros. Ayúdenos a apartarnos del pecado, ayúdenos a apartarnos de la iniquidad, ayúdenos a apartarnos de la falsedad, ayúdenos a apartarnos de todo aquello que no es recto, para que no hiramos ese corazón tan bondadoso que nos escogió para una salvación tan grande. Yo le alabo, Señor, porque aunque nunca vio nada bueno en mí, me escogió, Señor, para ser parte del pueblo escogido, Señor. Toque los corazones de aquellos que todavía están afuera y tenga misericordia de ellos para que puedan caminar, Señor, en rectitud. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.